Buenas tardes, estimados alumnos. El tema que hoy vamos a tocar es parálisis cerebral. Soy la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esos son los tópicos que iremos a tratar en esta tarde, que va desde la definición a la epidemiología, fisiopatología, etiología, diagnósticos, las manifestaciones clínicas, la clasificación de la parálisis cerebral, las escalas que se utilizan para valorar los trastornos asociados, el tratamiento, el pronóstico, las complicaciones y por último daremos a detallar la bibliografía que utilizamos. ¿Qué cosa es parálisis cerebral? Es un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo del movimiento y la postura que causan limitación de las actividades atribuidas a disturbios no progresivos que ocurrieron durante el desarrollo del cerebro fetal o infantil. Usualmente están acompañados de alteraciones de la sensibilidad, percepción, cognición, comunicación, comportamiento. Se acompañan de epilepsia o problemas musculoesqueléticos secundarios. Esa definición fue trabajada en el último taller internacional para la definición y clasificación de la parálisis cerebral en Bethesda, Estados Unidos, 2004. En cuanto a la epidemiología, en las últimas décadas hay un aumento de la prevalencia y esto es, como ustedes lo saben, que existe mayor tecnología en el manejo de los neonatos que presentan factores de riesgo. En los países desarrollados la incidencia es de 2 a 2.5 niños en 1000 nacidos vivos que presentan parálisis cerebral, su prevalencia es de 2 sobre 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos anualmente hay 10.000 casos nuevos de parálisis cerebral. En el Perú existe una prevalencia de 5.2 sobre 1000 nacidos vivos. Este estudio tiene sus años, es desde del 1993. La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motriz en la edad pediátrica. Es mucho más frecuente en los recién nacidos de muy bajo peso y muy baja edad gestacional. El riesgo de presentación de ese síndrome es 30 veces mayor en el niño prematuro, que pesa menos de 1.500 gramos, que en el nacido a término, que pesa más de 2.500 gramos. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años más de 1 millón de niños que sobreviven a la asfixia en el nacimiento van a tener parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje y otras discapacidades. Entremos a la fisiopatología. Existen varios caminos por los cuales se presenta este daño neurológico cerebral. 1. Cuando la lesión o el daño es a nivel de la sustancia blanca del cerebro. Eso es la llamada leucomalacia periventricular. Van a interferir en la transmisión normal de señales del cerebro al resto del cuerpo. Y generalmente el periodo vulnerable se da entre la semana 26 y la 34 de gestación, en la cual la materia blanca periventricular es sumamente sensible a agresiones y lesiones. Segunda vía, el desarrollo anormal del cerebro por una disginesia cerebral. Cualquier interrupción del proceso normal del crecimiento cerebral durante el desarrollo fetal, como una alteración de la migración, puede afectar el desarrollo normal. El cerebro fetal es particularmente vulnerable durante las primeras 20 semanas de desarrollo. Tercer modo de alterarse es debido a una hemorragia cerebral, una hemorragia intracraneana. Esto es un sangrado dentro del cerebro causado por vasos sanguíneos bloqueados o rotos. Una causa común es el accidente cerebrovascular fetal. Hay coágulos sanguíneos en la placenta que bloquean el flujo sanguíneo. Pueden haber vasos sanguíneos mal formados o débiles en el cerebro o por anormalidades en la coagulación sanguínea. También por hipertensión materna durante el embarazo, infecciones maternas, sobre todo las enfermedades inflamatorias pélvicas. 4. Las encefalopatías hipóxica isquémica o la asfixia intraparto. Esto es causada por una interrupción en la respiración o por bajo suministro de oxígeno, que destruye el tejido de la corteza motora cerebral
y otras áreas del cerebro. En el periodo perinatal, la asfixia neonatal o asfixia perinatal van a tener componentes biológicos esenciales, como la hipoxia, la o hipercapnia y la acidosis, que van a llevar a modificar la circulación cerebral, provocando isquemia. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de la parálisis cerebral es el déficit del suministro sanguíneo a un encéfalo en desarrollo, debido a hemorragias, inflamaciones o ictus. Ya mencionemos que es más frecuente que sea en la etapa perinatal, en el 55% de los casos, seguido de los factores prenatales o congénitos en un 35% de los casos y en los factores postnatales en un 20%. Quienes se encuentran dentro del periodo prenatal o factores de riesgo son por causas genéticas, presencia de trisomías, mosaicismos, malformaciones congénitas cerebrales o hemorragias intracraneanas. Dentro de los factores perinatales tenemos la anoxia cerebral, especialmente en aquellos niños prematuros, la lesión traumática cerebral, y en los postnatales tenemos como factores de riesgo la eritroblastosis, acuérdense que es la incompatibilidad del factor RH, infecciones del sistema nervioso y traumas craneales. El diagnóstico. Empezamos a decir que debe ser temprano, en el primer año de vida, aunque esto va a originar grandes dificultades, ya que un niño pequeño con una lesión motora cerebral no va a reflejar o no va a presentar signos claros de espasticidad, ni de atetosis, ni de ataxia, pero sí va a presentar anormalidades del tono, va a haber exceso de la actividad refleja primitiva y va a haber un retraso en su desarrollo psicomotor. Señores, el diagnóstico de parálisis cerebral es clínico. No esperen un examen auxiliar, una prueba, un screening para diagnosticar parálisis cerebral. Es eminentemente clínico. Los estudios complementarios pueden tener como finalidad que nos ofrezcan la magnitud y la localización de los daños, como las neuroimágenes. No puede descartar algunas causas de tipo progresiva o trastornos asociados y o complicaciones, pero el diagnóstico es clínico. Entonces ustedes se ponen a hacer la historia clínica, pregunten con énfasis los antecedentes de riesgo y la presencia de alguna alteración dentro del desarrollo psicomotor. Al examen neurológico, ustedes evalúen cómo está el esquema de desarrollo psicomotor de ese niño, evalúen si tiene irritabilidad, cómo está su control cefálico, si hay succión débil, si hay posturas hipertónicas, si hay hipersensibilidad oral, si hay bajo interés por el medio, si hay presencia de movimientos anormales. Las manifestaciones tempranas de patrones motores anormales que se consideran como predictores de la parálisis cerebral es necesario encontrarlas y va a haber un retraso de los hitos del desarrollo psicomotor. Los signos cardinales para la exploración y sospecha de parálisis cerebral es que haya 4 aspectos. 1. Retraso psicomotor. 2. Patrones anormales de movimiento. 3. Persistencia de reflejos primarios. 4. Tono muscular anormal. Ustedes igual tienen que solicitar exámenes auxiliares, tipo de imágenes, resonancia magnética, las tomografías, el TEM, electroencefalograma, un screening metabólico, radiografía de cráneo, y exámenes también para detectar algún tipo de enfermedad concomitante, puede ser radiografía, ecografía de pelvis, potenciales evocados visuales o auditivos, estudios de succión de glución, estudio de reflejo gastroesofágico y estudios nutricionales. Como toda enfermedad compleja, deben ustedes también hacer su diagnóstico diferencial. Y esto va a requerir la exclusión de patologías progresivas, por lo que en el niño es necesario plantearse la posibilidad de otras condiciones neurológicas.
alguna lesión que ocupe espacio, las neoplasias o tumores, trastornos neurodegenerativos, lesiones de médula espinal, enfermedades neuromusculares o errores innatos del metabolismo. Hablamos que existe un compromiso motor. ¿Cuáles en las alteraciones motoras? Va a haber trastorno de la fijación postural, fallos en la supresión de reflejos arcaicos, paresia o parálisis o trastorno de los patrones funcionales de la motricidad voluntaria, espasticidad y trastornos del tono muscular, movimientos involuntarios y fallo en el desarrollo del control del equilibrio y control postural. La clasificación lo puse acá una vez que hayamos diagnosticado porque generalmente es clínica. Igual que el diagnóstico, la clasificación generalmente se da clínica. El médico lo hace durante la entrevista, durante el examen clínico. Entonces, si vamos de acuerdo al sitio de la lesión, la parálisis cerebral puede ser de origen por lesión a nivel de la corteza, por vía piramidal, a nivel de ganglios basales o a nivel del cerebelo. Si hablamos por la extensión, puede ser monoplejías, diplejías o hemiparesias. Y si hablamos por la calidad del movimiento, esas pueden ser atáxicas, espásticas o distónicas. Si hablamos topográficamente, pueden ser, hablemos ya, nos enfocamos sobre todo en parálisis cerebral, hemiplégicas en el 20 a 40% de los casos, es decir, un hemicuerpo. Pueden ser cuadriplégicas o tetraparéticas en un 27% de los casos, o diplégicas en un 20%. También existe un modo llamado hemiplejía doble espástica. Clínicamente también pueden catalogarla a la parálisis cerebral como parálisis cerebral espástica, donde hay lesión en la vía piramidal. Van a encontrar hipertonía muscular, aumento del reflejo miotático, disminución de la movilidad espontánea. Puede ser parálisis cerebral disquinética o las distónicas en un 15%, es por lesión en la vía extrapiramidal, el tono muscular es fluctuante, hay movimientos involuntarios, hay una marcada persistencia de la actividad refleja primitiva. Y parálisis cerebral atáxica en un 13%, que el origen es cerebeloso, por hipotonía, incoordinación motora, alteración del equilibrio. Según la clasificación también de la función motora gruesa, podemos clasificarla en 5 niveles. Nivel 1, niño que anda sin limitaciones. Nivel 2, anda con limitaciones. Nivel 3, anda utilizando un dispositivo de movilidad. Nivel 4, las limitaciones para su propia movilidad. Hay limitaciones para su propia movilidad. Necesita ser transportado o que lo ayuden para transportarse al exterior. Y el nivel 5, movilidad severamente limitada, totalmente dependiente. Igual que la clase pasada, hablamos de que para nosotros en rehabilitación las escalas de valoración son muy importantes de evaluar para que nos den resultados comparativos. Utilizamos en estos niños la escala de valoración de independencia funcional, la de la función motora gruesa que acabamos de hablar, la escala de habilidad manual, la escala de habilidad bimanual, la escala de comunicación funcional y la escala para habilidad para comer y beber. Parálisis cerebral, trastorno motor, pero se va a acompañar generalmente, como hablamos en la definición, de trastornos asociados, como en el 50% de los casos, déficit intelectual. Epilepsia, en un 25 a 30% de los casos, sobre todo se va a manifestar en los primeros 2 años de vida. Déficit visual, en el 50%, sobre todo por una falta de control de los movimientos oculares. Y un déficit auditivo en un 10 a 15%.
También hay trastornos del lenguaje y del habla, trastornos del aprendizaje, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos. El tratamiento. El tratamiento en las personas con parálisis cerebral tiene como objetivo el máximo nivel de autonomía e independencia, lo que implica que no solo el tratamiento motor debe ser considerado, sino también los déficits asociados y las complicaciones. Como objetivos del tratamiento se debe haber una terapia de motricidad, prevención de repercusiones secundarias, adquirir y aumentar la funcionalidad, tratamiento de trastornos asociados, desarrollo en las actividades manuales e inclusión escolar. Es decir, hay que tener en cuenta 6 pilares básicos: fisioterapia, terapia del comportamiento, ortesis, fármacos, manejo de complicaciones médicas y el tratamiento quirúrgico. Es necesario que exista un médico especialista líder que sea el que diagnostique, trate y haga el seguimiento y sea el que interconecte con el resto de especialidades, subespecialidades y equipos de trabajo. Y en este caso recae en el médico fisiatra, que tiene que tener una comunicación permanente con el terapeuta físico, con el terapeuta ocupacional, con el terapeuta de lenguaje, hacer sus interconsultas con el ortopedista, con el neurocirujano, con la trabajadora social, la enfermera, el psicólogo, la familia, la maestra. El tratamiento farmacológico. ¿Qué fármacos utilizamos? Por vía oral, en casos de espasticidad utilizamos el baclofeno y el diazepam, pero la verdad que se utiliza poco por los efectos secundarios, y lo que actualmente ya estamos utilizando desde hace 10 años es la inyección local con toxina botulínica en los músculos espásticos. Es inyección local. En casos de espasticidad severa, también se puede colocar bombas de baclofeno intratecal. También se considera el tratamiento quirúrgico, las cirugías ortopédicas, como la estenotomía, neurotomías, trasplante de tendones, alargamiento de unidades miotendinosas, retraídas, osteotomías, artrodesis, reducción de luxaciones, fusiones vertebrales, sobre todo cuando ya hay contracturas, cuando ya hay rangos articulares bastante limitados. La neurocirugía se contempla en el tratamiento, sobre todo en 2 técnicas: la bomba de baclofeno intratecal y la rizotomía dorsal selectiva. Y esto es exclusivamente para el manejo de la espasticidad. ¿De qué trata el tratamiento ortopédico? Los objetivos son estabilizar articulaciones, prevenir deformidades, mantener la corrección quirúrgica, facilitar la higiene del paciente y, ojo, no se deben usar para corregir deformidades. Se deben usar órtesis y otros aditamentos para la prevención y el tratamiento del equino en su fase todavía no retráctil, o en su fase retráctil, disculpen. Se utilizan férulas extensoras de rodillas que evitan la retracción de isquiotibiales. Se utilizan cojines abductores o separadores de muslo para evitar la retracción de músculos abductores. Esas órtesis deben ser confortables y no producir lesiones. También se utilizan los corsés para evitar la progresión de las escoliosis y asegurar una sedestación estable y confortable. Hay ortesis de posicionamiento para mantener los miembros inferiores compatibles ortopédicamente con la bipedestación, ya sea autónoma o asistida. Y también se trabaja en las grandes articulaciones para evitar que exista riesgo de luxaciones. Ya entrando en el tratamiento fisioterapéutico, vamos a hablar de la terapia física. Objetivo primero es el de aumentar las capacidades funcionales. ¿Cómo? Facilitando las reacciones de equilibrio y enderezamiento según la edad de neurodesarrollo que encontremos en el niño, facilitar la estimulación propioceptiva, regular el tono muscular, regular la interacción de agonistas y antagonistas y sinérgicos, facilitar el patrón de movimiento voluntario e intencional y prevenir contracturas.
También prolonga o mantiene la independencia y movilidad, impide las deformidades físicas y ayuda a una mayor integración de la sociedad. La terapia ocupacional nos ayuda en 4 aspectos importantes. Estimula multisensorialmente, mejora o enseña a adquirir la función manual, los ayuda en las aprendizaje de las actividades de vida diaria y también estimula el desarrollo de las actividades cognitivas. El pronóstico va a depender de varios factores: topografía, hemipléjico, dipléjico, cuadripléjico, nivel intelectual. Sabemos que los niños con coeficiente intelectual bajo no van a responder adecuadamente a las terapias. Los trastornos asociados, si existen niños con trastornos respiratorios severos que generalmente entran a hospitalización en forma frecuente. La capacidad funcional, si tenemos un gross motor de 4 o 5, tenemos que tener claro cuál va a ser el pronóstico. Diagnóstico temprano, es muy importante. Tratamiento temprano. Ahí podemos ver en esa tabla el pronóstico sobre todo de marcha independiente y de vida independiente. Las complicaciones son aquellas que van a comprometer los diferentes sistemas y pueden afectar la calidad de vida del niño y su familia. Las más frecuentes son las ortopédicas, las contracturas musculoesqueléticas, luxaciones de cadera, escoliosis, osteopenia y fracturas patológicas, los problemas digestivos como reflujo gastroesofágico, dificultades para la alimentación, va a haber desnutrición y constipación, problemas respiratorios, hipersecreción bronquial persistente, tos crónica, neumonías, aspiraciones y alteraciones bucodentales, alteraciones cutáneas, vasculares y diferentes problemas que puedan provocar dolor y molestias. Acá tenemos la relación de libros que se ha consultado. Gracias.